Nuestra historia comienza con una niña que le ruega a su padre que se vaya, asegurándole que es capaz de pagar sus estudios por sí misma. Sin embargo, su padre expresa su esperanza de que su amuleto de la suerte les traiga buena fortuna, lo que deja a su hija perpleja. Ella solo puede pensar que se trata de una moneda antigua. Cuando le presentan la pieza a la tasadora de cabello rosa, ella la examina detenidamente con una lupa. La tasadora le pregunta al hombre sobre el origen de la moneda y él le responde que la obtuvo hace mucho tiempo como muestra de gratitud por haber salvado a alguien de ahogarse. Entonces, ella lo sorprende con una pregunta precisa sobre si el incidente ocurrió en el estrecho de Calicut. El hombre queda completamente asombrado y confirma sus palabras, preguntándose cómo podía saberlo. La tasadora les devuelve la moneda, explicando que no puede comprarla, por lo que el padre acepta la situación con decepción, como si ya lo esperara. Aunque el padre vio esto como una confirmación de que la moneda era solo un amuleto de la suerte, la tasadora gritó con entusiasmo, rechazando la idea de que se la quedaran. En ese momento, la tasadora reveló la verdadera razón de su negativa, mostrándoles un recorte de periódico que anunciaba que el valor de esa moneda era de 10 millones de piezas de oro, y los instó a que se apresuraran a ir a la casa de subastas de inmediato, dejando al padre y a la hija en estado de total conmoción. El padre y la hija se marcharon del lugar, expresando su profundo agradecimiento a la tasadora, quien los despidió amablemente. Más tarde, mientras la tasadora tomaba té, algunas señoras susurraban sobre su buena reputación y honestidad, y cómo su tienda se había convertido en un destino para figuras prominentes como la princesa, el comandante de los caballeros sagrados, el cardenal e incluso un duque de un país vecino. Esta respuesta desconcertó a las damas, quienes se preguntaron si eso no las convertía simplemente en clientas molestas. La tasadora asintió con una sonrisa y luego comenzó a explicar cómo estas personas molestas se habían convertido en clientas de su tienda. Explicó que, para comprender la historia, era necesario retroceder en el tiempo, específicamente al momento en que volvió a la vida después de morir en su vida anterior. Reveló que es Alicia Robit y que ahora está viviendo su segunda vida. Luego comenzó a recordar su primera vida, evocando un día tranquilo en el que vivía en paz con su abuelo. Ese día, su tranquilidad fue interrumpida por un visitante, el conde Hugo. El conde se presentó a la joven Elisa como un pariente lejano de ella y de su abuelo, lo que la sorprendió, ya que no sabía que tenían un pariente noble. Elisa preguntó por el paradero de su abuelo y el conde le aseguró que lo había trasladado a un gran hospital en la capital, ofreciéndole acompañarlo para explicarle todo. Para tratar a su abuelo, Alicia Robit, aferrándose a la esperanza de su recuperación, accedió a firmar unos documentos, ya que él sufría una rara enfermedad que le arrebataba gradualmente la memoria. El conde le aseguró que el tratamiento requería mucho tiempo y dinero. Observó impotente cómo los recuerdos de su abuelo se desvanecían, convencida de que el conde era su salvador y, sintiendo que había encontrado a alguien en quien confiar, le entregó los papeles firmados sin dudarlo. Tras firmar, pidió ver a su abuelo, pero se sorprendió por el cambio en la expresión del conde. Él la miró con una sonrisa astuta y le preguntó de qué hablaba, dejándola perpleja. Entonces el conde reveló la verdad sobre el documento, explicándole que había firmado un contrato en el que se comprometían a hacerse cargo del cuidado de su abuelo y añadió que, según el contrato, debía abandonar el imperio de inmediato y para siempre. Así, de la noche a la mañana, se encontró expulsada de su hogar y de su patria. Los días posteriores a su asentamiento en el ducado de Morro fueron duros y difíciles, ya que fue golpeada por ladrones que intentaron robarle su collar. Solo se salvó gracias a la llegada de los guardias, que los obligaron a huir. A pesar de todo este sufrimiento, aguantaba cada día pensando en su abuelo, aferrándose a la esperanza de que pronto recuperara la salud. La niña se encontró tirada en el suelo, herida y exhausta. Sin embargo, encontró cierto consuelo en haber logrado proteger el collar que su abuelo le había regalado. Pero este consuelo no duró mucho. Sus ojos se posaron en una noticia en un periódico sobre el hallazgo de un cuerpo no identificado en un incendio que se desató en un barrio marginal cerca de la capital imperial. El periódico reveló la identidad de la víctima, lo cual fue una horrible conmoción, ya que resultó ser Michelle Fouidat Ronit, la antigua duquesa. La noticia también indicaba que la familia Ronit había comenzado los trámites para vender las propiedades de la duquesa, incluida la casa de empeños, y que los procesos de herencia avanzaban sin problemas. Su abuelo había muerto en un incendio en un barrio marginal, algo que jamás se le había pasado por la cabeza, y se derrumbó mientras leía la noticia con los ojos llenos de lágrimas. Comprendió la amarga verdad: su abuelo era el antiguo duque, y por eso lo habían atacado. Empezó a culparse a sí misma por su ingenuidad y estupidez. Un amargo sentimiento de arrepentimiento la abrumó porque había perdido a su abuelo debido a una trampa en la que había caído. Deseó con todo su corazón que el tiempo retrocediera aunque solo fuera una vez. Mientras estaba en las profundidades de su desesperación, escuchó una voz desconocida que describía su situación como lamentable. Con el murmullo de esa misteriosa voz, abrió los ojos de nuevo y se encontró en un estado de desconcierto. Despertó sentada
acostada en su cama, en su habitación familiar, en un estado de incredulidad. Salió corriendo de la habitación gritando el nombre de su abuelo con ansia y desesperación. El abuelo, que dormía plácidamente, se sorprendió por la fuerte intrusión. Ella lo miró en silencio, incapaz de hablar, mientras él la observaba sorprendido, preguntándose qué ocurría. Pero pronto recuperó la memoria, sonrió y la reprendió suavemente por sus gritos, asegurándole que no se iría a ninguna parte. Se vio inundada por intensas emociones mientras susurraba que ese era realmente su abuelo y que no estaba soñando. Ella se arrojó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Él le preguntó cariñosamente si había tenido una pesadilla. Ella sintió la calidez de su abrazo y supo que no estaba soñando, que en efecto había regresado. De repente, le preguntó la fecha de ese día, lo que despertó su curiosidad. Corrió al calendario y descubrió que faltaban 3 días para aquel fatídico momento, el día en que el conde Hugo apareció en su vida anterior. Con una mirada llena de determinación, juró que protegería a su abuelo, la casa de empeños y su vida, y que jamás permitiría que se los arrebataran de nuevo. Su prioridad era ocuparse de Hugo. Y 3 días después, mientras estaba afuera, el conde llegó como lo había previsto. Lo vio acercarse, plenamente consciente del motivo de su visita. El conde se dirigió hacia ella, preguntándole si era la señorita Elisa y si el tío Michele estaba dentro. Ella lo recibió y le agradeció la visita a su abuelo. Con el pretexto de que la pintura del interior aún no se había secado, lo invitó a sentarse en una mesa del patio, impidiéndole entrar. Entonces Hugo le presentó los papeles para convencerla de que su firma era necesaria para el tratamiento de su abuelo. Elisa sacó un bolígrafo del bolsillo y le dijo que la pintura tardaría más en secarse, insinuando su plan. Le pidió alegremente que esperara un poco antes de entrar, mientras él la miraba con desdén, creyendo que era solo una ingenua que no sabía nada del mundo. Tras una breve espera, el conde ordenó a su asistente que entrara a inspeccionar la casa. Sin embargo, al revisar los papeles, el conde quedó atónito por lo que vio. Su firma había desaparecido de los documentos como si se hubiera evaporado. Buscó con avidez el contrato de transferencia de derechos, creyendo que era su salvación, pero al leerlo descubrió una cláusula catastrófica. Resultó que la propiedad en cuestión no era más que una vieja choza en las afueras de la capital, agobiada por una hipoteca con altos intereses y deudas acumuladas que alcanzaban los 30 millones de piezas de oro. El conde Hugo quedó profundamente conmocionado al leer los detalles del contrato, cayendo en su asiento, desconcertado y tambaleándose, incapaz de creer que se había endeudado por tal cantidad a una tasa tan alta. Su sorpresa aumentó cuando su asistente se apresuró a decirle que Michele no estaba dentro de la casa, y el conde estalló de ira y sorpresa. Los hechos se remontan a unos días atrás, cuando Elisa fue a un prestamista y le pidió un préstamo de 30 millones de piezas de oro usando la casa como garantía e insistiendo en que el interés fuera el máximo posible. El prestamista se sorprendió por la cantidad y le preguntó si estaba bromeando. Alicia Robit respondió con firmeza y seguridad mientras colocaba una bolsa sobre su mesa, afirmando que no tenía tiempo ni dinero para bromas y que necesitaba los fondos ese mismo día. El prestamista señaló el contrato, explicando que la tasa de interés era desorbitada. Sin embargo, con una sonrisa confiada, ella le pidió que le diera el máximo, justificándolo diciendo que no sería ella quien pagaría esa deuda. Aunque el prestamista no comprendió su plan, la encontró una chica interesante, así que accedió a su petición y le pidió que firmara. Después de conseguir el dinero, Elisa trasladó a su abuelo a un hospital de lujo donde una enfermera le dijo que le habían preparado una habitación privada y que se le proporcionarían todos los tratamientos del más alto nivel. Elisa puso una condición adicional y crucial, que no se filtrara absolutamente ninguna información sobre el paciente al exterior. La enfermera jefe la tranquilizó, confirmando que siempre protegían la confidencialidad de sus clientes. Elisa miró a su abuelo, que descansaba en su cama, y le prometió en silencio que nunca permitiría que nadie volviera a hacerle daño. Volviendo al presente, el conde Hugo temblaba de rabia mientras rasgaba los papeles que tenía en las manos, maldiciendo a la muchacha que lo había engañado de esa manera. Dejó escapar un grito de ira que sacudió el lugar, haciendo que los pájaros huyeran aterrorizados. Mientras tanto, Elisa se preguntaba si ese canalla de Hugo ya se habría dado cuenta, y decidió que era hora de apresurarse a la tienda de su abuelo, dándose cuenta de que había pasado mucho tiempo desde su última visita a la calle Asen. En otro lugar, un comandante recibía un informe de su asistente que indicaba que habían encontrado rastros del hechicero que robó la espada sagrada y que el último lugar donde se le vio fue en la calle Ceniza. El comandante sonrió astutamente al notar la presencia de una casa de empeños en esa calle, describiéndola como el lugar perfecto para deshacerse de bienes robados. Elisa regresó a su tienda y comenzó a anotar sus metas futuras. Su primera meta era restaurar el nombre de la familia Roní, descubriendo el motivo de la expulsión de su abuelo del ducado, limpiando su nombre y restaurando su honor. La segunda meta era administrar con éxito la casa de empeños y reconstruirla tal como era en la época de su abuelo. La tercera meta era encontrar una cura para
su abuelo, lo que requería conocer la causa de su enfermedad. Sostenía su collar con fuerza y determinación, convencida de que era capaz de lograr todo esto, pues después de todo era su nieta. De pie frente a la puerta de la tienda, con una escoba en la mano y anunciando el comienzo de una nueva etapa en su vida, comenzó a trabajar con diligencia y energía, limpiando, organizando y atendiendo a los clientes. Luego salió, llevando consigo sus documentos oficiales, considerándolos el paso final hacia un verdadero y nuevo comienzo. Sin embargo, se sorprendió cuando su petición fue rechazada rotundamente en la oficina oficial. Se preguntó confundida por la razón, enfatizando que había preparado todo, desde el plan de negocios hasta la propuesta de gestión financiera e incluso su propio certificado de tasación. El funcionario respondió fríamente que cualquiera podía preparar papeles y preguntó sarcásticamente si una principiante como ella pensaba que era capaz de administrar una casa de empeños en esa calle, acusándola de subestimar la dificultad del asunto. Elisa respondió con confianza que era excelente en tasación y pidió que no la juzgaran sin un verdadero conocimiento de sus habilidades. Entonces el funcionario la desafió a que lo demostrara y le pidió que proporcionara una prueba de su habilidad en ese mismo instante. Elisa simplemente tomó una gema y comenzó a examinarla detenidamente. Después de unos momentos de análisis, anunció con seguridad que la piedra era un rubí de primera clase y que ofrecía un precio de compra de 1,5 millones de piezas de oro. El funcionario sonrió levemente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. La señora Elena reveló que había comprado ese rubí por 1.200.000 piezas de oro y explicó que, dado el valor estimado, la oferta correcta debería haber sido de entre 600.000 y 800.000 piezas de oro solamente. Luego regañó a Elisa con enojo, acusándola de intentar ganarse su favor ofreciendo un precio alto, y le ordenó que abandonara la idea de trabajar si pensaba lograrlo con halagos. Mientras Elena continuaba con su regaño, Alicia buscaba tranquilamente en su bolso, sin inmutarse por sus palabras, hasta que finalmente encontró lo que buscaba. Sacó un periódico y le preguntó a la señora Elena si había visto la edición de ese día, lo que despertó su curiosidad. Alicia Robit señaló la noticia que anunciaba que la mina Taa se había agotado el día anterior, lo que significaba que el precio de los rubíes aumentaría significativamente debido a su creciente rareza. Luego explicó su estrategia. Podría haber fingido no saber la noticia y comprar la piedra a un precio bajo, pero sabía que Elena descubriría la verdad más tarde y así perdería su confianza y nunca volvería a su tienda. Sin detenerse ahí, señaló la otra piedra sobre la mesa y declaró con seguridad que era falsa. Elena exigió pruebas de su afirmación, mirándola con duda, y tras un minucioso análisis, Alicia respondió que la piedra carecía del brillo propio de una gema natural, reconocible a simple vista, y, lo que es más importante, que el certificado de autenticidad adjunto era una plantilla de la oficina de tasación de ATM que cerró el año pasado. Añadió que la fecha del certificado era reciente, lo que demostraba su falsificación, describiéndolo como un truco común entre principiantes, lo que avergonzó a Elena. Tras demostrar su valía, Elisa hizo una ingeniosa propuesta. Le sugirió a Elena que exhibiera el auténtico rubí en su tienda para la venta en consignación, estimando su valor en 2.400.000 piezas de oro y asegurando que podría obtener al menos 2.000.000 de piezas de oro. Elena suspiró y admitió que Elisa se había preparado bien. Elisa respondió con una sonrisa, recalcando que la confianza del cliente siempre era su máxima prioridad. Finalmente, Elena se convenció y dio su aprobación final para la reapertura de la tienda Robit. Los documentos fueron sellados con la aprobación y Elisa se marchó triunfante. Antes de continuar, recuerda que puedes apoyar el canal con la membresía y acceder a beneficios como ver videos antes, insignias y encuestas. Más tarde, tras un ajetreado primer día de la reapertura, Elisa se sintió extremadamente agotada mientras apoyaba la cabeza sobre la mesa. La estrategia había funcionado a la perfección, ya que la tienda estaba llena de clientes que admiraban los productos de alta calidad que podía exhibir sin necesidad de gastar su propio dinero. Se puso de pie, sintiéndose satisfecha, deseando que su abuelo estuviera allí para ver y celebrar este éxito. Al estirar los brazos, un extraño aroma a menta llenó el lugar. De repente, escuchó una voz masculina que comentaba sobre su ajetreada jornada, preguntándose si el negocio iba bien. Se giró y vio a un hombre extraño fumando junto a la ventana, preguntándose si la había estado observando todo el tiempo. Se acercó a él con cautela, escondiendo algo a su espalda, y le preguntó si podía ayudarlo, recordándole que era el día de su inauguración. El hombre se giró hacia ella y notó el tatuaje en su cuello y la cicatriz en su rostro. Le preguntó si era la dueña de la tienda. Mientras elogiaba su belleza, ella confirmó que era la dueña, y el misterioso color de sus ojos llamó su atención. De repente, el hombre se acercó para hacerle una pregunta impactante, si también comerciaba con humanos. Ella se quedó atónita y le pidió que aclarara el significado de su pregunta.
pregunta. Él la miró directamente y le pidió que lo comprara. Ella rechazó su petición de forma tajante y decisiva, explicando que su tienda se regía por la lógica, así que la respuesta era no. Intentó terminar la conversación diciéndole que cerraría la tienda si no buscaba algo específico, pero él la interrumpió diciendo que buscaba una espada que no había encontrado en el primer piso. Ella le dijo que las armas se guardaban en el segundo piso y que, según la política de la tienda, tenía que describir las especificaciones de la espada que quería para que pudiera traerle una colección entre la que elegir. El hombre comenzó a describir la espada que buscaba, explicando que era una espada de una mano con una hoja en forma de diamante y que su empuñadura estaba incrustada con perlas y otras joyas. Añadió que había marcas en la hoja, indicando su uso, y luego mencionó una característica más, la más importante de todas, que la espada que buscaba era una pieza robada, lo que sorprendió a Alicia Robic. Ella le respondió con calma y serenidad, afirmando que se había equivocado de tienda y que allí no vendían artículos robados. Él le preguntó sarcásticamente si creía ser capaz de distinguir artículos robados. Admirando su gran seguridad en sí misma, ella le explicó sus estrictos procedimientos, donde cada pieza se revisa 2 o 3 veces utilizando certificados, recibos de compra y registros de subastas. Continuó diciendo que, en ausencia de un certificado, como sucede con las muñecas o los libros, el diálogo con el cliente se convierte en la evidencia. Detalles como cómo se sintieron al comprar la pieza, cuánto la aprecian y la razón por la que la empeñan en lugar de venderla conforman una historia difícil de inventar. Él la interrumpió burlonamente, preguntándole si no consideraba la posibilidad de que todos esos recibos, registros y certificados pudieran ser falsificados y que la estuvieran engañando. Ella respondió que, por supuesto, pensaba en eso y se preocupaba por ello todos los días. Luego le dio un ejemplo, preguntándole si un ladrón entrara en una casa asegurada con 3 cerraduras, sería culpa del dueño por no haber puesto una cuarta cerradura o del ladrón por entrar. Añadió con firmeza que, si una pieza que ella evaluaba resultaba ser robada a pesar de todos sus esfuerzos, cooperaría plenamente con las investigaciones, pero solo después de atrapar al ladrón, a quien describió como el cliente. De repente, una extraña sensación la invadió, como si ya hubiera vivido esa situación antes, la actitud hostil hacia las casas de empeño, la sospecha de bienes robados y las conversaciones sobre trata de personas. Lo interrumpió con una pregunta repentina, preguntándole si era del ducado de Morro. Él le preguntó por qué pensaba eso y ella respondió que había oído rumores sobre lo que había sucedido en una casa de empeño allí hacía un tiempo. Recordó un episodio de su vida anterior cuando buscaba trabajo en una casa de empeño en ese ducado, donde alguien le aconsejó desistir porque todas estaban cerrando. La razón, según le dijeron, era que unos criminales habían explotado una de las tiendas para cometer delitos como contrabando, usura, lavado de identidad y trata de personas. Desde entonces, las casas de empeño se habían vuelto ilegales allí. El hombre la miró fijamente y preguntó con severidad sobre la fuente de la historia y quién se la había contado, pero ella, bromeando, se retractó, preguntándose por qué reaccionaba con tanta sensibilidad y si tenía algo que ocultar. Elisa relacionó sus palabras anteriores, comercias con humanos, y lo que busco es un bien robado, y las sospechas comenzaron a atormentarla. Aquel hombre podría ser un criminal del ducado de Morro que había venido a ponerla a prueba. Decidió que era hora de echarlo de su tienda. Con una sonrisa forzada, le preguntó si estaba interesado en ella. El hombre se quedó atónito y sorprendido por su repentina pregunta. Ella continuó con fingida seriedad, preguntándose si se había enamorado de ella a primera vista. Explicó su conclusión diciendo que su llegada fuera del horario laboral y sus continuas preguntas personales dejaban las cosas claras. Le dijo que no podía tenerla solo para él y que su rostro, como podía ver, era muy popular, por lo que no era el único que sentía eso por ella. Luego, como si le hiciera un favor, dijo que podría mostrarle algo de consideración. Con una amplia sonrisa, le pidió que dejara su tarjeta de presentación y le prometió que, si encontraba una espada legal incrustada con perlas, lo contactaría primero. El hombre sacó una tarjeta de su bolsillo y se la dio, sacudiendo la cabeza con desconcierto, y ella le dio las gracias. Se despidió de él con excesivo entusiasmo, diciendo adiós al señor Alter y añadiendo que, aunque fuera hermosa, no debería ir a verla todos los días, lo que aumentó su irritación y lo hizo preguntarse por qué se sentía enojado. Mientras salía del lugar, escuchó a Alicia, quien se dio cuenta de que su nombre era Alter. Alicia repitió el nombre para sí misma, admirando su belleza, mientras él escuchaba a escondidas desde afuera. Más tarde, se reveló la identidad del hechicero que robó la espada sagrada, Ivor. Hace un año, en el ducado de Morro, Ivor fue el hechicero que, por sí solo, localizó y capturó al culpable de una serie de incendios provocados que nadie más pudo resolver. Poco después, se convirtió en uno de los consejeros mágicos del duque. Gracias a su carácter afable, Ivor se ganó la confianza y el reconocimiento a la altura de su habilidad. Todos confiaban en Ivor hasta que, el día en que desapareció repentinamente tras robar un artefacto
amuleto sagrado. En el presente, un comandante conversaba con su asistente sobre la dueña de la casa de empeños, quien afirmaba con seguridad que no traficaba con bienes robados, incluso después de inhalar el humo mágico que obliga a la gente a decir la verdad. El asistente del comandante se preguntó si la tienda era inocente, pero el comandante lo negó rotundamente, confirmando que el dispositivo de rastreo había reaccionado allí y que Ivor definitivamente se había detenido en esa tienda. El asistente concluyó con entusiasmo que el lugar debía ser el intermediario que Ivor usaba para vender su botín y una fuente para el lavado de dinero, con lo que el comandante estuvo de acuerdo. Pero el comandante se preguntó por qué las palabras de esa mujer también parecían sinceras. Mientras lo pensaba, recordó sus palabras cuando dijo, Alter es un nombre hermoso. Decidió que debían revisar el segundo piso ellos mismos. Mientras tanto, Alicia Robit entró en la tienda de una hechicera. Una mujer la saludó y le dijo que la había estado esperando. La mujer, que era Emma, la hechicera de la calle Ceniza, le proporcionó lo que había pedido. Elisa abrió la caja para encontrar 2 collares de agua bendita pura y admiró la habilidad de Emma. Emma le preguntó sobre su plan para usar el peor hechizo de memoria. Elisa respondió que lo usaría cuando fuera necesario. Mientras Elisa se iba, Emma comentó, describiéndola como una chica aterradora. Mientras tanto, Elisa se decía a sí misma que Hugo debía estar preparado, porque esta vez era su turno de llorar. En otro lugar, Hugo caminaba ansioso, pensando en la precisión de su tío y la posibilidad de que lo estuviera vigilando todo, pero descartó la idea de que se escondiera en una casa de empeños. Su asistente se apresuró a decirle que el duque Michelle no estaba en la tienda, afirmando que lo habían estado vigilando durante días y estaban absolutamente seguros de que no estaba allí. Hugo se sintió aliviado, considerando esta su oportunidad para aplastar por completo a Alicia Robit. Creía que, si la asustaba lo suficiente, ella lo escucharía. Hugo irrumpió violentamente en la tienda y le preguntó groseramente si sabía por qué había venido, llamándola una sucia impostora. Elisa fingió ser inocente y le ofreció té para aclarar cualquier malentendido que pudiera haber ocurrido. Él le gritó enojado y le ordenó que bebiera el té primero. Ella le preguntó por qué y él respondió. Entonces Elisa dijo sarcásticamente que, si fuera té normal, no habría problema. Hugo se quedó atónito cuando Elisa levantó la taza y bebió de ella. Le explicó que la habían regañado la última vez por ofrecer hospitalidad a los huéspedes en la calle, así que esta vez había preparado té. De repente, Hugo se quedó paralizado, incapaz de moverse. Elisa recordó el consejo de su abuelo, quien le enseñó a atender a los huéspedes, diciéndole que siempre tuviera una taza de té lista para arrojársela a la cara si las cosas salían mal. El asustado Hugo preguntó quién la había regañado, y ella respondió que la regañarían de nuevo ese día y que bebió el té en lugar de derramárselo encima porque estaba demasiado débil para hacerlo. Entonces Hugo preguntó aterrorizado si su tío sabía lo de aquel día y que ella había mentido sobre su enfermedad, preguntándose qué significaba la frase "de nuevo hoy", lo que lo dejó aterrorizado y confundido. Hugo se preguntó, aterrorizado, si su tío había llegado al lugar, mientras fuertes golpes comenzaban a resonar a su alrededor. La intensidad de los sonidos violentos aumentó, haciendo que Hugo temblara y preguntara con temor qué era ese sonido. Elisa le respondió fingiendo inocencia, mientras él tartamudeaba de miedo extremo. Ese sonido le trajo a la mente una escena aterradora del pasado. No era otro que el abuelo duque, quien apareció en un estado de furia desatada, derribando a los guardias con sus poderosos golpes. El abuelo gritó con voz fuerte y furiosa, preguntando quién había aparecido detrás de él. Hugo estaba aterrorizado por el aura temible de su tío, casi perdiendo el conocimiento. De vuelta al presente, Hugo continuó temblando violentamente mientras Alicia Robit le preguntaba maliciosamente por qué temblaba, fingiendo estar preocupada por su estado. Hugo le preguntó si su tío estaba probando un arma en ese momento. Aunque Alicia Robit sabía perfectamente que las peores pesadillas y recuerdos de Hugo estaban encarnados en su abuelo, aumentó su pánico diciéndole que el abuelo guardaba rencor de todos modos y que ella había intentado detenerlo. Considerándose afortunado de no encontrarse con él ese día, Hugo preguntó conmocionado por el motivo de ese rencor. Ella le explicó que el abuelo estaba gritando, jurando que nunca lo perdonaría hasta que le devolviera el cuadro del bosque de Corona. Hugo imaginó el rostro furioso del abuelo ardiendo de ira detrás de ella, incapaz de creer que toda esa rabia fuera por un cuadro que él consideraba una basura. Apenas el sonido del abuelo gritando llegó de nuevo a sus oídos, preguntando quién estaba dentro. Entonces Hugo soltó un grito, saltando de su sitio en un estado de terror extremo. Hugo huyó tan rápido como pudo, jurando devolver el cuadro de inmediato y rogándole que se lo dijera a su tío, mientras ella se despedía con una amplia sonrisa y un saludo inocente. Tan pronto como él se fue, Alicia Robit se quedó sola en la tienda. Una sonrisa astuta y cínica jugaba en sus labios. Sacó un pequeño frasco de perfume y rió victoriosa, alabando la habilidad de Emma. El instrumento mágico que esparce una niebla, desencadenando el peor recuerdo y causando un shock psicológico a quien la inhala, había funcionado a la perfección. Sacó la lengua con sarcasmo
sarcasmo, señalando que sabía que ese idiota no se bebería el té y explicando que lo que ella había bebido antes para disipar sus sospechas no era más que agua bendita. En las reglas mágicas, el poder sagrado anula la magia y la magia anula el poder sagrado, ya que cada uno borra al otro. Sin embargo, el agua bendita de alta pureza tiene la capacidad de borrar la magia de forma unilateral y completa. Alicia Robitt suspiró al mirar la botella de agua bendita, recordando su precio exorbitante y esperando no tener que usarla mucho en el futuro. Sin embargo, se sintió satisfecha y tranquila por haberla obtenido. Su sonrisa se desvaneció al pensar en su peor recuerdo, que se materializaba en la escena del devastador incendio y la pérdida de su abuelo, un recuerdo cruel que deseaba no volver a experimentar jamás. Más tarde esa noche, Alter, con su capa negra, se coló en el tejado de la casa de empeños bajo la brillante luz de la luna. Abrió la ventana con cuidado y entró, con la intención de comprobar por sí mismo la eficacia de los hechiceros investigadores que lo habían precedido. Descendió al oscuro segundo piso, examinando el lugar con atención y en silencio. Usó una herramienta mágica para buscar cualquier rastro, pero no encontró ninguna evidencia del artefacto sagrado de Ronnet. Al notar la falta de reacción de la herramienta mágica, concluyó que el objetivo debía estar en el primer piso. Bajó las escaleras con paso seguro, convencido de que el hechicero fugitivo y Boro el artefacto sagrado que portaba solo se habían quedado en el piso inferior. Alter pensó que revisar el libro de contabilidad sería la forma más rápida de alcanzar su objetivo. Asegurándose de que Ivor no habría venido allí sin una razón clara, se acercó a la mesa sigilosamente, pero se detuvo de repente cuando notó algo inesperado. Encontró a Alicia Robitt profundamente dormida y se sorprendió por un momento, pensando que estaba inconsciente antes de darse cuenta de que solo dormía. Elisa estaba usando el enorme libro de contabilidad que él buscaba como almohada, lo que le resultó asombroso. Alter sonrió con un ligero sarcasmo y admiración, describiendo su forma de dormir sobre el libro de contabilidad como una impresionante estrategia de seguridad. Alter notó la presencia de notas de papel colgadas, deseándole buenos días y diciéndole que estaba en el segundo piso, indicándole que bajara directamente a la cocina en el primer piso e ignorara todo lo demás, con la previa seguridad de que podía confiar en el contenido del mensaje a pesar de sus dudas. Al seguir las indicaciones, encontró otra nota felicitándolo por su llegada y pidiéndole que abriera el armario que contenía ese papel, donde encontraría una extraña bebida de color que debía consumir. Después, podría revisar el cajón derecho para encontrar un juego de muebles turcos como regalo. Mientras Elisa dormía profundamente sobre el escritorio, murmuraba palabras inconexas, disculpándose y rogando a alguien que no la llevara. Alter la observaba en silencio mientras ella deliraba en sueños, llamando a su abuelo con una voz baja y ahogada por el dolor. A la mañana siguiente, el sol salió sobre la casa de empeños y Elisa se despertó estirándose perezosamente después de pasar la noche durmiendo sobre su escritorio. Sentía cierta incomodidad debido a una pesadilla que había tenido, preguntándose confundida si se debía al peor hechizo de memoria que había usado el día anterior, a pesar de estar segura de haber bebido el agua bendita como precaución. Al recuperar la conciencia, se sorprendió al encontrar un caramelo sobre su escritorio, preguntándose cómo había llegado allí, especialmente porque lo guardaba en el ático. Suspiró profundamente, pensando que tal vez debería empezar a limpiar la tienda con más cuidado a partir de entonces. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre que anunciaba la entrada de un nuevo cliente, así que lo saludó, pero notó que llevaba una capa oscura que ocultaba por completo sus rasgos. La ansiedad la invadió por un instante, preguntándose si aquel visitante era humano o si la muerte había venido a llevársela como castigo por haber quebrantado las leyes naturales al regresar en el tiempo. Pero sus temores se desvanecieron cuando el visitante enmascarado habló con voz vacilante, preguntando si aquel lugar era, en efecto, una casa de empeños. Elisa sonrió con gran alivio, confirmando que era el lugar correcto, y agradeció a Dios en su corazón que el visitante fuera simplemente un humano. El cliente preguntó con cautela si podía examinar un objeto que le presentaría. Ella accedió de inmediato, pidiéndole que colocara lo que traía sobre la mesa para poder examinarlo. El cliente reveló el objeto, que resultó ser un collar de oro con una enorme joya ornamentada que irradiaba un brillo encantador y resplandeciente. Elisa quedó atónita ante la belleza de la pieza, preguntándose para sí misma el enorme valor que podría tener semejante joya. El brillo aumentó significativamente, lo que hizo que Elisa sospechara que no se trataba de una joya común, sino de un artefacto sagrado. Recuperó su compostura profesional y le preguntó amablemente al cliente si poseía algún certificado o garantía que probara la autenticidad de la pieza. El cliente respondió negativamente, por lo que Elisa preguntó por un recibo de compra o un registro de subasta, pero el cliente dudó y respondió que no estaba seguro. El cliente se aferró a su capa nerviosamente, explicando que esa joya era todo lo que poseía y preguntando desesperado si la pieza en sí no era suficiente para completar la transacción. Esta respuesta despertó las sospechas
de Elisa, quien comenzó a pensar en la posibilidad de que la pieza fuera robada. Entonces recordó sus propias palabras del día anterior cuando afirmó con seguridad que no comerciaban con artículos robados. También recordó la pregunta sarcástica sobre su capacidad para distinguirlos y el comentario sobre su gran confianza en sí misma. Elisa miró a la clienta que tenía delante al darse cuenta, por su voz, de que era una chica, convencida de que no debía juzgar la pieza a primera vista, pero guiándose por su intuición para leer a las personas, sintió que lo que la chica traía no era robado. Justificó su conclusión mientras le servía té, considerando que un verdadero ladrón habría intentado vender la pieza de inmediato, mientras que la chica solo pedía que la evaluara. Elisa le ofreció una taza de té y luego le preguntó con calma sobre la relación que tenía con la joya. La chica enmascarada sostuvo la taza con manos temblorosas y comenzó a contar su historia, explicando que ese collar era una herencia que le había dejado su madre y que sintió una inmensa felicidad al recibirlo. Elisa notó un detalle, un elegante anillo en el dedo de la chica, por lo que concluyó que pertenecía a una familia noble o influyente y se preguntó si atravesaba una crisis financiera. La chica continuó hablando con miedo, revelando que alguien intentaba arrebatarle el collar por la fuerza, lo que sorprendió a Elisa, quien preguntó de inmediato por la identidad de esa persona. La chica respondió con voz temblorosa que su tío era quien intentaba quitárselo, justificando que alguien como ella no merecía poseer algo de tanto valor. Explicó que por eso había acudido allí, pues había oído que los objetos valiosos podían dejarse como garantía en las casas de empeño. Pero Alicia Robit le explicó amablemente que la política de la tienda no incluía guardar objetos ni conservarlos como depósito. La chica admitió que sabía que la joya podía venderse, lo que sorprendió a Alicia Robit, quien se preguntó por qué querría renunciar a algo tan importante. La chica le tomó la mano, explicando que su único objetivo era evitar que el collar cayera en manos de su tío, afirmando con desesperación que inevitablemente se lo quitarían porque no tenía poder para impedirlo. Desde debajo de su capucha, le pidió a Elisa que vendiera la joya solo cuando encontrara a alguien digno de ella, argumentando que quien pudiera comprarla debía disfrutar tanto del dinero como del poder. Elisa la miró con firmeza y le dijo directamente que se negaba a completar el trato. La chica quedó conmocionada y confundida, preguntando qué debía hacer ahora. Alicia Robit tomó su lupa para examinar la joya, preguntándose cómo alguien podía vender algo tan precioso, y explicó que las esmeraldas son piedras delicadas que se dañan fácilmente. Señaló el collar con admiración, destacando que no tenía ni un solo defecto ni rasguño. Luego le sonrió con calidez, afirmando que nadie protegería mejor esa joya que ella misma, rogándole que continuara cuidándola como hasta ahora. Pero la chica volvió a aferrarse a su capa con miedo, repitiendo que su tío se la quitaría si la conservaba. Entonces Alicia Robit ideó una solución. No podía venderla, pero podía prestarle dinero usando la joya como garantía, de modo que la tienda la guardaría a salvo sin violar su política. La chica comprendió la idea y aceptó pedir el préstamo a cambio del collar, preguntando con entusiasmo cuánto podría obtener. Elisa señaló una moneda de oro sobre la mesa, indicando que el préstamo sería de solo una pieza de oro. Explicó las condiciones, un plazo de 3 meses con un interés del 10%, aunque decidió eximirlo debido a la pequeña cantidad. Recalcó la importancia de que regresara a recuperar su collar. Entonces la chica prometió con alivio que volvería sin falta para devolver el dinero. Elisa abrió el libro de contabilidad, explicando que debía registrar la transacción, y le pidió su nombre. La chica dudó un momento antes de decir que se llamaba Rehena. Elisa repitió el nombre y lo anotó en el registro. Se despidió de la clienta con una amplia sonrisa, esperando volver a verla, y Rehena le devolvió el saludo confirmando que regresaría. Después de que se fue, Elisa contempló el collar, comprendiendo que no era solo un adorno, sino un objeto sagrado cuyo valor alcanzaba decenas de millones de monedas de oro, y aún así lo había empeñado por una sola moneda. Alicia Robit guardó la joya cuidadosamente en una caja fuerte, consciente de que era invaluable para Rehena. Más tarde, una fuerte lluvia caía sobre la ciudad y Alicia Robit observaba la calle vacía desde la ventana, notando que nadie pasaba con ese frío. De repente, vio a una persona con capa blanca acercándose bajo la lluvia. Elisa se giró rápidamente, preguntándose si se dirigía a la tienda. Cuando sonó el timbre, lo recibió con una sonrisa cálida. El joven rubio le preguntó si era la nieta de Michelle. Sonrió, diciendo que se parecía mucho a su abuelo, lo que sorprendió a Elisa. Él confirmó que lo notó de inmediato y añadió que había oído mucho sobre ella por parte de Michelle, lo que la dejó momentáneamente confundida. Un fuerte estornudo interrumpió la conversación mientras él explicaba que tenía frío por la lluvia y pedía permiso para entrar. Mientras se secaba el cabello, preguntó por el abuelo. Elisa explicó que ahora ella era la dueña de la tienda y que su abuelo estaba de viaje, preguntándole qué necesitaba. Una sonrisa astuta apareció en el rostro del joven, concluyendo que si ella administraba la tienda, debía ser capaz de evaluar objetos. Se acercó repentinamente, recordando que Michelle
Michelle la había mencionado antes. Elisa se apartó y le dijo que si revelaba su nombre, revisaría los registros. Pero él sonrió y dijo que no era necesario, ya que su nombre no estaba registrado. Luego cambió de tema, sacando una caja ornamentada y pidiéndole que la examinara. Elisa le preguntó profesionalmente si tenía certificado, recibo o registro de subasta, pero él lo negó todo. También negó haberla fabricado o encargado. Las sospechas de Elisa aumentaron, señalando la falta de una historia clara sobre su origen. El joven asintió y le preguntó fríamente por qué le sorprendía. Entonces Elisa respondió con firmeza que era porque se trataba de un artefacto sagrado, lo que hizo que él se sobresaltara. Elisa lo miró fijamente, convencida de que era un ladrón, y no uno cualquiera, sino alguien que se atrevía a robar artefactos sagrados. El joven sonrió nerviosamente, rascándose la cabeza, confundido, y preguntó cómo sabía eso. Pero Elisa golpeó la mesa con fuerza, afirmando que eso no importaba y exigiendo que confesara de dónde lo había robado. El joven retrocedió, levantando las manos en defensa, negando el robo y repitiendo su pregunta. Elisa le dijo que cualquiera podía saberlo con solo mirarlo. Luego le ordenó que no se moviera y sacó un dispositivo de comunicación mágico para tomar medidas. El joven comprendió que ella pretendía denunciarlo ante el templo. Entonces, el pánico se apoderó de él. Recogió su caja rápidamente y echó a correr, sorprendiendo a Elisa por su rápida reacción. Tan pronto como el joven corrió hacia la puerta intentando salir, Elisa activó el sistema de protección y enormes barrotes de hierro cayeron, cerrando las entradas con fuerza. El joven quedó fuera de los barrotes, por lo que se volvió hacia Alicia Robit con una sonrisa nerviosa, intentando convencerla de nuevo de que no era un ladrón. Alicia Robit se burló de su afirmación y preguntó si alguna vez había conocido a un ladrón que confesara abiertamente, aunque admitió sarcásticamente que algunos existían. Luego se dirigió rápidamente a uno de los cajones y sacó un pequeño frasco en spray, decidida a que un ladrón seguía siendo un ladrón sin importar sus justificaciones. Alicia Robit roció el contenido hacia él a través de los barrotes, pero la sustancia se desvió hacia ella. Elisa gimió, cubriéndose el rostro con dolor, mientras el joven intentaba explicarle que realmente no era un ladrón y que entendía por qué ella había malinterpretado la situación. Elisa lo miraba desde detrás de los barrotes, con respiración agitada y mirada furiosa, maldiciéndolo en su interior y llamándolo pequeño ladrón. De repente, los ojos del joven se abrieron de par en par, como si se hubiera dado cuenta de algo aterrador, y tartamudeó diciendo que no era el momento adecuado para hablar, prometiendo explicarlo todo la próxima vez. En un instante, salió corriendo, dejando a Elisa aferrada a los barrotes mientras le gritaba furiosa que regresara. Elisa se desplomó frente a los barrotes, gritando y llorando dramáticamente por la intensidad de su frustración, sintiéndose completamente fuera de sí por lo ocurrido. Se arrodilló en el suelo, exhausta, y decidió que necesitaba descansar después de todo aquello, sin dejar de maldecir a ese canalla hasta el final. Antes de irse, el joven la saludó con una amplia sonrisa, anunciando que se llamaba Crescens y que volvería más tarde. Elisa se levantó de un salto y gritó con resentimiento, rechazando la idea de su regreso y advirtiéndole que no se atreviera a volver a su tienda. Luego se giró rápidamente para buscar en los armarios, recordando que había dejado agua bendita cerca. Finalmente encontró la botella y se roció con ella para curarse, sonriendo aliviada y dando gracias al árbol del mundo, apreciando el valor de ese costoso líquido que la había salvado. Elisa se quedó de pie frente a la puerta enrejada, mirando hacia afuera con determinación y furia, jurando que el ladrón pagaría caro si lograba atraparlo de nuevo. Después de darse cuenta de que su spray defensivo ya no servía, decidió que debía conseguir uno nuevo. En otro lugar, el joven Crescens caminaba con paso seguro por un majestuoso corredor rodeado de sacerdotes que se dirigían a una gran sala del templo. Mientras avanzaba, se preguntaba cómo Elisa había identificado tan rápidamente la pieza como un artefacto sagrado. Su habilidad era tan extraordinaria que ni siquiera Michelle, su abuelo, habría podido evaluarla a simple vista. El joven recordó una conversación anterior con Michelle en la que le preguntó sobre su nieta, su personalidad y si era lo suficientemente confiable como para hacerse cargo de la casa de empeños. Michelle respondió que encargarse de la tienda la llevaría a uno de dos destinos, o fracasaría estrepitosamente o triunfaría de forma brillante. En el presente, Crescens sonrió para sí mismo, admitiendo que ella sabía cómo generar conflictos y que su abuelo tenía razón a medias. Se preguntó si su destino sería el fracaso o el éxito. Sus pensamientos fueron interrumpidos por uno de sus asistentes, quien lo llamó por su título oficial, su eminencia, cardenal cresceniano, recordándole que era hora de su reunión. Él respondió que se uniría en breve. Después de ponerse sus vestiduras oficiales, miró la caja que contenía el artefacto sagrado y juró volver a visitarla, impulsado por su curiosidad. Al día siguiente, Elisa se dirigió a una lujosa institución financiera con su bolso. Sin embargo, la recepcionista la detuvo, disculpándose y explicando que el área a la que quería acceder era solo para clientes VIP.
Alicia Robitt respondió con calma que lo sabía. La empleada, confundida, le preguntó por qué estaba allí. Entonces Elisa comprendió que estaba siendo juzgada por su apariencia, como si no tuviera el estatus suficiente. Sacó un documento oficial explicando que había venido a tratar asuntos en nombre del conde Ugo Leonite. La empleada se disculpó de inmediato y la dejó pasar. Un funcionario la recibió y le preguntó en qué podía ayudarla. Elisa solicitó ver el saldo bancario del conde. El funcionario preguntó con cautela por su relación con él y ella respondió que era familiar. Sin embargo, le explicaron que eso no era suficiente para acceder a la cuenta. Entonces Elisa abrió su bolso y aseguró que venía preparada. Presentó un poder notarial firmado por Ugo Leonite, junto con una grabación mágica de su autorización verbal. Tras revisar los documentos, el funcionario confirmó que todo estaba en orden y le pidió que esperara. Elisa recordó que había conseguido esos documentos amenazando a Ugo Leonite, consciente de que su abuelo nunca habría autorizado algo así voluntariamente. El funcionario le indicó que necesitaría el sello oficial si quería retirar dinero, pero ella respondió que solo deseaba ver el saldo. Al revisar el extracto, notó que el dinero restante era menor de lo esperado, pero encontró numerosas transacciones grandes con distintos depositantes. Elisa sonrió con astucia, concluyendo que Ugo Leonite estaba lavando dinero para la condesa Vic Rosen. También observó que todas las sucursales implicadas estaban en la misma zona, lo que indicaba un punto cercano de intercambio de grandes sumas. Alicia Robitt agradeció al funcionario y se marchó, identificando su siguiente destino, la casa de subastas de filosofía. Ese día se celebraba la subasta nocturna, por lo que decidió acudir y preparar una trampa. Al llegar, encontró el lugar lleno de nobles y ricos. Se acercó a un hombre corpulento con uniforme negro y le preguntó si esa era la entrada, pero se sorprendió al descubrir que era Alter, quien también la reconoció. Alter le preguntó por qué estaba allí, y ella respondió con ironía, preguntando si había ido a un lugar indebido o si acaso ese era su hogar. Alter negó la idea con burla, pero ella replicó que algunas personas vivían en casas de empeño. Intrigado, le preguntó si realmente vivía allí, lo cual ella confirmó. Luego le preguntó si su familia lo sabía, y ella respondió que no lo creía, pensando que en realidad no lo sabían porque ella no se lo permitía. Reflexionó si aquello era algo lamentable. Alicia Robitt intentó terminar la conversación, explicando que tenía trabajo importante que hacer. Cuando estaba por irse, él la detuvo, colocándose una máscara y diciendo que también tenía asuntos allí, sugiriendo hablar más tarde. Alter avanzó con seguridad mientras ella lo observaba confundida. Elisa pensó en su extraña actitud, preguntándose sarcásticamente si ya se había vuelto inmune a los halagos, pero él interrumpió sus pensamientos, pidiéndole que no sacara conclusiones precipitadas sobre su interés en ella. Esto la alivió, admitiendo para sí misma que aún no había desarrollado tal inmunidad. Entonces él notó que tenía los ojos enrojecidos y le sugirió que podía tratarse de una enfermedad ocular, lo que la sorprendió. Esto la hizo preguntarse si en realidad estaba preocupado por ella, comprendiendo por qué otros podrían malinterpretarlo. Un empleado los recibió y preguntó el motivo de su visita. Elisa respondió que era vendedora, y el empleado le pidió que lo siguiera. La condujo a una lujosa sala de espera para vendedores, donde varias personas estaban sentadas. Su tranquilidad fue interrumpida por un hombre con máscara morada que la llamó con tono condescendiente, sobresaltándola, y le preguntó si sabía dónde estaba. Ella respondió con calma que era la sala de espera para vendedores, pero él replicó que no se refería a eso y comentó con desdén que ese era el problema del lugar. Dejaban entrar a cualquiera solo por decir que era vendedor. Pero Elisa lo miró fríamente, pensando para sí misma que la casa de subastas no era para tasar personas, sino para tasar posesiones. El hombre enmascarado continuó con su burla, preguntándose qué sentido tenía examinar los artículos detenidamente si no se examinaba a quienes los presentaban, lo que hizo que Elisa repitiera su frase, sorprendida, explicando que uno no podía saber si la pieza había sido recogida de la calle o robada sin verificar la identidad del vendedor. Sus palabras provocaron una risa silenciosa en Elisa, pues le resultó irónico que la trataran como ladrona cuando el día anterior había sido rociada con gas pimienta intentando atrapar a uno de verdad, en lugar de callar. Preguntó con sarcasmo por qué no había asistido de día, lo que lo desconcertó, y le explicó que la subasta diurna era privada y solo para invitados, añadiendo con mordacidad si acaso lo habían excluido de la lista. El hombre se enfureció, apretó el puño y le preguntó si conocía su identidad, y su ira aumentó hasta empujarla violentamente, jurando que podía aplastar a alguien sin influencia como ella en un instante, pero la escena fue interrumpida por un empleado que abrió la puerta y llamó al siguiente, obligándolo a apartarse. En el interior le pidieron presentar el artículo, y el hombre llevó todos los documentos y recibos junto con su identificación, refunfuñando por los trámites pese a no ser su primera visita, hasta que estalló gritando su nombre, Carlos Golto, y recordándole al empleado que debía reconocerlo, lo que sorprendió a Elisa que escuchaba desde afuera, mientras Alicia recordó un antiguo decreto
decreto que otorgaba a la familia Gould el título de barón por 3 años de servicio leal al jefe de la familia Ronit. Al comprender que él estaba relacionado con su familia, Elisa vinculó esos años con el momento en que llamó la atención de Rosen y se preguntó qué había traído ese día. Desde detrás de la puerta escuchó que terminaban de examinar un libro raro y luego llamaron a la siguiente persona, entrando Alicia, quien pensaba que la subasta de libros raros seguía a la de pinturas y, con determinación, juró impedir los planes de Carlos Golto. Ya dentro de la sala principal, buscó con la mirada hasta encontrarlo entre el público, se sentó cerca y lo observó fijamente, lo que lo hizo sobresaltarse y cambiar su expresión, desconcertándola, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Alter se sentó a su lado y le ordenó con calma que mirara al frente, mientras Elisa susurraba preguntándose por qué se sentaba allí con tantos asientos vacíos. El director de la subasta, Frederick, anunció el inicio de la subasta nocturna, comenzando con un rubí en bruto de 100 años, y tras varias piezas presentó un cuadro especial titulado Bosque de Colonia, una pintura de un bosque del noroeste hecha por un artista desconocido fallecido hacía 25 años, señalando una grieta en la esquina inferior izquierda, lo que provocó murmullos sobre lo común de ese tipo de obras y quién compraría una pieza defectuosa, pero la sorpresa fue mayor cuando el precio inicial se anunció en 100 millones de piezas de oro. Mientras Alicia sonreía con confianza, Alter le preguntó si era su obra y ella lo confirmó, tras lo cual él comentó que parecía un fracaso y cuestionó el precio, a lo que Elisa respondió en voz baja que ese fracaso era exactamente lo que buscaba, haciendo que Alter comprendiera que su objetivo era algo mayor, sonriendo y diciendo que su método le recordaba a alguien, lo que la sorprendió, aunque él volvió a indicarle que mirara al frente. Luego comenzó la subasta de libros raros y manuscritos, lo que emocionó a Alicia, pues era lo que esperaba, y el primer libro fue una obra inédita del sociólogo Auguste, que Elisa reconoció como la pieza de Carlos Golto, descrita como una interpretación de la autoridad con notas manuscritas originales, lo que despertó el interés general. La puja inició en 200.000 piezas de oro y, cuando una señora con sombrero iba a ofertar, otra persona la superó, obligándola a disculparse confundida. Mientras Elisa notaba que Carlos la observaba fijamente con una sonrisa astuta sin apartar la vista, y sintió que el título le resultaba familiar hasta que lo recordó. Ese libro estaba a punto de ser clasificado como literatura prohibida, algo que había leído antes y que le había parecido extraño, especialmente porque la dueña terminaría siendo una funcionaria despedida, comprendiendo entonces que esa mujer no era otra que la que estaba sentada frente a ella, Hannah. Diego. Mientras la feroz puja continuaba y el precio alcanzaba las 800.000 piezas de oro, Alicia comprendió toda la verdad. Rosanne había tramado el despido de Hannah, esperando que ésta intentara obtener el libro a cualquier precio, pero con otro hombre compitiendo no sería fácil. Entonces Elisa notó algo sospechoso y lo confirmó al ver a Carlos golpeando el suelo con el pie, concluyendo que el hombre frente a ellos recibía señales para subir la puja y que debía haber un transmisor oculto en la suela de su zapato. Un golpe significaba subir el precio, 2 golpes fingir duda para ganar tiempo. El precio llegó a 1.900.000 piezas de oro y Elisa, furiosa al ver que querían arruinar a Hannah aun cuando planeaban despedirla, decidió intervenir ideando una forma de hacer que la propia pandilla cayera en su trampa. Entonces, cuando una idea surgió, se inclinó hacia Alter y le susurró preguntando el costo de contratarlo por 1 hora, sorprendiéndolo, y sin darle tiempo a negociar le dijo que enviara la factura después y le explicó rápidamente el plan. Carlos Golto usaba un transmisor para manipular al postor número 81 y engañar a la señora número 80, Hannah, inflando el precio, por lo que ella se encargaría del transmisor mientras él evitaba que el cómplice escapara. Alter cuestionó el motivo, señalando que no era pérdida para ella, pero Elisa respondió que Hannah era inocente y merecía ayuda, lo que hizo que él la mirara con atención antes de aceptar, dejándola sorprendida. En ese momento la puja subió a 6 millones de piezas de oro y Elisa le indicó que era hora de actuar, por lo que Alter se levantó y se retiró rápidamente. Ella buscó en su bolso y, al no tener sus herramientas, sacó la botella de agua bendita. El subastador inició la cuenta regresiva mientras Lady Hannah Diego levantaba su paleta y Alicia notó la sonrisa de Carlos, anticipando que daría la señal final, pero justo cuando levantó el pie, Alicia lanzó la botella, que rodó hasta su zapato y derramó el agua, desactivando el transmisor. Carlos quedó paralizado y gritó intentando detener la subasta, pero ya era tarde. Su cómplice, sin recibir la señal, levantó la paleta en el último instante, y con el golpe del mazo el libro fue adjudicado al postor número 81 por 8.500.000 piezas de oro. Carlos gritó desesperado mientras los guardias lo retenían para verificar la situación. Al mismo tiempo, su compañero intentó huir tras recibir el aviso, pero Alter lo detuvo, lo derribó y revisó su oreja, encontrando el transmisor. Un funcionario agradeció a Alter por su ayuda, mientras este sostenía el dispositivo. Entonces
Entonces Hannah se acercó agradecida, explicando que casi había sido víctima de una estafa, pero Alter indicó que debía agradecer a otra persona, señalando el asiento donde Alicia había estado, ahora vacío. Más tarde, Hannah le entregó su tarjeta pidiéndole que la contactara si descubría la identidad de su salvadora, y tras su partida, Alter se preguntó dónde había desaparecido Alicia, recordando que pensaba verla vender el Rufenaut, pero parecía que solo asistió. Recordó sus palabras sobre ayudar sin esperar nada y concluyó que no se parecía en absoluto a la socia de Ivor, aunque no podía asegurarlo. Pensó en Ivor y su forma de ganarse la confianza de la gente, y en medio de esos pensamientos notó el brillo rojo de un broche en su muñeca, señalando que la herramienta seguía reaccionando, lo que le hizo sospechar que Alicia estaba relacionada con la espada sagrada Roggennaut. Más tarde esa noche, Alter regresó a su cuartel general, donde su asistente lo recibió. Él informó que no habían encontrado nada sospechoso en la subasta, pero notó la expresión del asistente y le preguntó si había nuevas noticias, lo cual fue negado, aunque le recordó que había dejado una herramienta mágica en la casa de empeños. Señaló un cristal azul sobre el escritorio, explicando que antes no registraba sonido, pero ese día había captado llantos y sollozos, así como preguntas desesperadas, poco antes de la subasta, provenientes de la dueña de la tienda. Esto preocupó a Alter, quien recordó a Alicia con los ojos enrojecidos y se preguntó si había estado llorando. Se levantó con seriedad, admitiendo que no sabía qué le ocurría y reprochándose no haberle preguntado cómo estaba. Mientras tanto, en la casa de subastas, los guardias sacaban a Carlos Gulto mientras un funcionario lo confrontaba con un documento firmado, advirtiéndole firmemente que no volviera a acercarse a la casa de subastas. La puerta se cerró de golpe tras Carlos luego de ser expulsado, y él caminó con pasos pesados y el rostro ensombrecido por la desesperación mientras pensaba qué excusa daría para justificar su fracaso. Temeroso, se acercó a un lujoso carruaje estacionado afuera, donde el conde Vic Rosan acariciaba a un pequeño perro, pero antes de que pudiera hablar, los guardias abrieron la puerta con brusquedad y lo empujaron dentro, haciéndolo caer de rodillas en una posición humillante frente a él. Rosan lo miró con desprecio y, sin piedad, pisó su espalda con el tacón, expresando su disgusto y diciendo que ya estaba suficientemente decepcionado por ese día. Carlos, entre lágrimas, suplicó perdón alegando que todo había sido un accidente inesperado, insistiendo en que no podía prever el fallo de la herramienta mágica y asegurando que nunca había mencionado su nombre, mientras culpaba a su compañera y a una extraña chica que lo había provocado, además de mencionar un misterioso cuadro con precio inicial de 100 millones de piezas de oro que no se vendió y alteró la subasta. De pronto, Rosan lo interrumpió con brusquedad al notar algo importante y le exigió detalles sobre el cuadro. Carlos, nervioso, respondió que se titulaba Bosque de Colonia, lo que sorprendió a Rosan y provocó señales de temor en Hugo, presente en el carruaje, tras lo cual Rosan ordenó a Carlos que se retirara de inmediato, y este obedeció, saliendo tambaleante mientras la puerta se cerraba tras él. Rosan murmuró con fastidio, lamentando haber pensado usarlo, y expresó su frustración por no haber podido deshacerse de Hannah Diego, a quien consideraba un obstáculo, decidiendo posponer ese asunto. Luego dirigió su mirada a Hugo, quien se estremeció, y le preguntó con malicia sobre el cuadro que había entregado a su tío y cuya valoración alcanzaba los 100 millones, haciendo que Hugo, sudoroso, intentara justificarse diciendo que no se vendió y que no era popular, pero Rosan lo interrumpió con desprecio, señalando que el objetivo no era venderlo, sino enviar una señal deliberada. Explicó que el cuadro funcionaba como un código secreto, donde el comprador correcto completaría el mensaje y que el precio indicaba que lo oculto valía esa cantidad, sugiriendo que el duque había escondido su riqueza en un bosque del noroeste como el representado, lo que dejó a Hugo en shock. Dominado por el pánico, Hugo aseguró no saber nada y preguntó qué debían hacer, señalando que no podían recuperar el cuadro por la fuerte seguridad, pero Rosan, irritado, le recordó cómo obtenían dinero y, con una sonrisa segura, reveló que ya tenía una copia exacta del cuadro. Hugo protestó, diciendo que su tío se había vuelto problemático y que la chica involucrada parecía no saber nada, pero Rosan lo interrumpió afirmando que eso no importaba y declaró que si el tío no aparecía, lo obligarían a salir destruyendo la casa de empeños, eliminando así todos los obstáculos. Mientras tanto, en otro lugar, Alicia abrió la puerta de una clínica con una sonrisa y saludó al médico, quien la recibió cordialmente y le entregó una cesta con hierbas medicinales que ella había solicitado. Agradecida, Alicia habló sobre la condición de su abuelo, explicando que varios médicos desconocían la naturaleza de su enfermedad, lo que la hacía sentirse completamente perdida. Elisa recordó sus múltiples visitas a diversas clínicas y cómo se preguntaba desesperadamente cada vez si esta sería la última, lugar al que se dirigía. Siempre temía que le pidieran que llevara a su abuelo personalmente o que le dieran la misma respuesta de no saber, lo que la obligaría a buscar médicos en otras zonas. El médico la recibió y le preguntó el motivo de su visita, pero se detuvo un momento como si la
estuviera contemplando. Alicia le preguntó con asombro si había venido al lugar equivocado, enfatizando que venía buscando a un médico llamado Stefan Toencio. El médico sonrió y confirmó que era la persona en cuestión, disculpándose por su momentánea distracción, ya que había olvidado algo en lo que estaba pensando. El médico repitió su pregunta sobre el propósito de su visita, y Alicia dudó un poco mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Le dijo con tristeza que su abuelo estaba muy enfermo y que no había estado así antes, pero que últimamente se había debilitado mucho. Añadió que a veces pierde la capacidad de recordarla repentinamente y sin previo aviso. Entonces, el médico le preguntó con interés cuánto tiempo habían durado esos síntomas. Ella respondió que la condición había comenzado hacía aproximadamente medio año, confirmando que no había sufrido ninguna lesión en la cabeza, por lo que ella sabía, lo que hizo que el médico se sumiera en sus pensamientos. El médico le preguntó por qué no había traído al paciente con ella, y ella explicó con pesar que ciertas circunstancias se lo impedían. La tristeza nubló el rostro de Elisa al suponer que diagnosticar su condición sería extremadamente difícil basándose solo en su explicación, pero el médico sonrió amablemente para tranquilizarla, confirmando que creía saber más o menos qué era esa enfermedad. Elisa se sorprendió y sus ojos brillaron de esperanza mientras el médico explicaba que anteriormente había leído historiales médicos de un paciente que sufría síntomas exactamente similares. El médico sacó uno de los libros de medicina de su escritorio, señalando que la pérdida repentina de memoria acompañada de debilidad física podría ser síntoma de una enfermedad rara conocida como Mendax. Elisa preguntó conmocionada qué era la enfermedad de Mendax. El médico explicó que era una enfermedad rara que se produce debido a la exposición a ciertas toxinas durante largos periodos, y agregó que el largo periodo de incubación de la enfermedad dificulta determinar la causa exacta de la infección. Elisa se dirigió a él con entusiasmo, preguntándole si había una cura para esa enfermedad. El doctor respondió con una débil sonrisa que sí había una manera, aunque describirla como una cura podría ser una exageración. Explicó que beber una decocción de raíces de menta ocular ayudaría a aliviar los síntomas, pero aclaró que, debido a la rareza de la enfermedad y a que no había examinado personalmente al paciente, temía que hubiera riesgo de efectos secundarios si se le recetaba esa hierba. Elisa guardó silencio por un momento, con la mirada baja, luego levantó la cabeza con firmeza y le rogó que se la recetara de todos modos. Elisa preguntó ansiosamente si podían dejar de tomar la hierba si las cosas empeoraban. El doctor asintió, confirmando que era posible si ella estaba realmente segura de su decisión. Elisa se dijo a sí misma, tratando de tranquilizarse, que todo estaría bien, justificándolo al decir que si no lo intentaba de esta manera, no tendría otra forma de tratar a su abuelo. Elisa sonrió aliviada y agradeció calurosamente al médico, expresando su sensación de que finalmente podía respirar y enfatizando que la condición de su abuelo estaba mejorando gradualmente, lo que significaba que la hierba estaba teniendo su efecto positivo. El doctor expresó su alivio al escuchar esta buena noticia. Mientras Elisa recordaba de repente otro asunto del que quería hablar, le preguntó en voz baja si alguien había venido a preguntar por ella o por su abuelo. El doctor la tranquilizó, negándolo y confirmando que incluso si alguien preguntaba, siempre recordaba poner la excusa de que su ausencia se debía a la mala salud de la señorita Elisa. Elisa le guiñó un ojo juguetonamente y le pidió que mencionara el nombre de una enfermedad que sonara un poco seria, si era posible. El doctor rió amablemente y le prometió cumplir su petición. Elisa se despidió con una sonrisa y salió de la clínica mientras el doctor la observaba en silencio mientras se alejaba. Elisa caminó por las calles de la ciudad pensando que también había enviado las raíces de la hierba a la residencia de ancianos y se preguntó si debería comprar algunas herramientas nuevas de autodefensa para garantizar su seguridad. Este pensamiento la impulsó a entrar en una tienda mágica donde sonó el timbre. Comenzó saludando a la hechicera. Emma la recibió con una amplia sonrisa y le preguntó si había venido a comprar herramientas mágicas de nuevo. Alicia confirmó eso con entusiasmo. Alicia comenzó a mirar alrededor de la tienda, explicando que esta vez no quería algo simple como un spray, sino que buscaba una herramienta poderosa que pudiera someter a un oponente de inmediato. Emma se detuvo un momento, su mente divagaba después de que Elisa le dijera que quería herramientas como esposas o un látigo. Las mejillas de Emma se sonrojaron mientras sonreía maliciosamente y le preguntó en broma a Elisa si esas eran sus preferencias personales. Elisa se estremeció bruscamente y agitó las manos con evidente confusión, negando el asunto por completo y enfatizando en voz alta que se refería a herramientas para defensa personal y protección real solamente. Emma continuó mirándola con miradas dubitativas, acusándola de inventar excusas, mientras Elisa continuaba su negación con gotas de sudor cayendo de ella por la vergüenza. Elisa cambió de tema repentinamente cuando recordó algo, diciéndole a Emma que tenía algo que preguntarle. Emma se señaló a sí misma, preguntándose sorprendida. Elisa susurró, preguntando si los hechiceros tenían un gremio como los comerciantes
antes, una red de comunicación de emergencia o incluso una reunión para practicar magia. Emma lo negó rotundamente, enfatizando que los hechiceros no tienen ni un solo átomo de unidad y cohesión. Elisa suspiró decepcionada, señalando que había un hechicero que quería encontrar, lo que alcanzó su punto máximo. La hechicera Emma, confundida y curiosa, volvió a su burla y le preguntó juguetonamente si quería encontrar al hombre del que se había enamorado a primera vista. Elisa estalló de ira y gritó, negando esta idea de nuevo. Elisa confesó que en realidad no sabía el nombre del hechicero, ni la forma de su rostro, y que todo lo que sabía era solo la fórmula de su hechizo mágico.